Bueno, Paco Rosell, bienvenido, Víctor Ruido, bien hallado. Y buenos días, Vamos a entrar en materia porque la verdad pasan tantas cosas y tan tremebundas. Antes, claro, ya la República de los Tontos es el gobierno de España, porque lo que comentaba ahora Santiago González, de un sicario, pero que es un sicario habitual en las redes, en las televisiones y tal, diciendo que España debería llamar a consultas a la embajadora de Israel. Pero ¿cómo que llamar a consultas? ¿Que quiere invadir la embajada? ¿Qué colección de idiotas tenemos? Que llamarla a consultas médicas. Realmente. Bueno, sí, pero... hay un poco de cultura también. Sí, pero la nota de ayer, diciendo, son noticias falsas, pero si las estamos viendo. Sí. Ya lo de este gobierno ya es una patología. Eso, sino que el Sumar ha presentado ya una iniciativa en el Congreso de los Diputados para exigir a la Unión Europea que efectivamente retire todo tipo de acuerdos y de apoyo a Israel y que se apoye a los palestinos. Eso, sino que lo ha planteado como condición sine qua non para la investidura. Que ya está pactado, negociado y firmado, que es la alianza de gobierno. Pero yo creo que ayer lo que pasó es más grave. La cuestión es que el gobierno asumió, como viene ocurriendo con independentistas, con bildutarras, la posición de Podemos con relación a Palestina y al conflicto de Gaza, porque hay que recordar que en un primer momento, cuando se produjo el terrible atentado del día 7, a las 24 horas Yolanda Díaz estaba dando un mitin en el Cádiz, precisamente sosteniendo las posiciones de Hamás. El lunes siguiente tenía un acto en Bruselas y entonces el gobierno le dijo que tenía que desconvocar la rueda de prensa para que no le preguntaran sobre esa historia, y porque la posición la tenía el gobierno y la tenía Exteriores. Pero desde esa posición del día 9, lunes 9 creo que fue, hasta lo de ayer, ya se ha producido un cambio radical. Total. El gobierno en su conjunto asume la posición de Podemos y la posición de Sumar. Y eso es una enorme gravedad. Porque claro, el texto que leyó ayer precisamente Pedro Sánchez, esa era una de las condiciones que le exigía Sumar. Y ayer lo leyó en un perfecto inglés, pero fue lo que dijo. Es decir, tenemos que reconocer los dos estados, etcétera, etcétera. Ya nos hemos olvidado de lo que aquello fue, que es un atentado terrorista. Con 1.200, ya son 1.300 muertos. Las violaciones son terroríficas, el despedazamiento, degollar bebés y tal. Y el problema es que Netanyahu que vaya a hacer. Sí. Es tremendo, pero yo no he visto una cosa igual. Pero Federico, es que ayer se pidió que Netanyahu, el primer ministro, se sentara ante la Corte Penal Internacional. Sí, o sea, no Irán. No Irán. Pero claro, si tenemos una ministra que considera que España hizo un genocidio en el descubrimiento de América. La vicealcaldesa de Jerusalén decía precisamente, que la entrevistaste tú, ¿no? Sí. Decía que en jamás obligan a los homosexuales a ir a los tejados y tirarse. Es decir, claro. este es el modelo de sociedad que defienden ellos. O sea, jamás, no los iraníes, que ya por supuesto ya sabemos que los cuelgan. Excepto los que quieren ser homosexuales. Porque el otro día nos contó, fue de Los Santos además el que nos lo contó, Teherán es la capital del mundo de cambio de sexo. Porque como no aceptan que alguien sea homosexual, sí aceptan que sea mujer, en cuyo caso lo operan. La mayor cantidad de operaciones de cambio de sexo, con todo lo que eso supone, de hormonas, de desastre, que viven 20 años y se mueren de mala manera, pero bueno, es Teherán, el país del mundo, la ciudad del mundo donde más operaciones hay, casi obligadas. Es más, la única manera de que no te ahorquen, como lo ahorcaban, que lo contó Oriana Falachi desde el comienzo del régimen de los ayatolás, los ahorcaban en grúas en campos de fútbol. Bueno, pues es que te operes. De hecho, el Estado te deriva a médicos, ginecólogos, expertos en cambio de sexo, para que precisamente pasen por sus clínicas. Bueno, la alternativa que es que te ahorcamos. Os voy a contar una última hora que está publicando la prensa belga. Ha sido ya detenido el autor del atentado ayer en Bruselas. Además, ha sido detenido en un barrio muy céntrico de Bruselas, cerca precisamente de donde se cometieron los atentados.
y donde residía este asesino, identificado como un hombre de 45 años y de origen tunecino. Hay que decir que ahora mismo el país, lógicamente, está en alerta máxima y, de momento, aunque no hay una confirmación oficial por parte de las autoridades belgas de que se trata de la persona que ayer cometió los atentados, lo cierto es que el Kalashnikov con el que se cometieron ha sido localizado junto a él. Así que, en fin, por supuesto, blanco y en botella leche. El fin de semana pasado fue París el que estuvo... Tres asesinados, pero aquí lo hemos tenido ya en el Estrecho. Bueno, si fuera verdad, que es mentira, pero si fuera verdad que el 11M fue un atentado islamista, ¿dónde estaban estos? Sí. Estos que ahora dicen que es que, claro, hay que ver. Pero hay una cuestión en lo de la nota del gobierno que a mí me deja estupefacto. Dice, difundir falsedades. ¿Cómo que difundir falsedades? Pero si lo están diciendo. Pues sí, y además en plan chulanga, ¿no? O sea, Álvarez se ha puesto machote, o bien es Marlaska, que ahora habla del músculo. Uy, sí. El músculo en Canarias, donde están llegando los cayucos. La Guardia Civil advierte precisamente del riesgo que hay de que en esos cayucos estén entrando yihadistas. Pero eso claro, es un informe de la Guardia Civil, de la información de Guardia Antes nos contaba Mauricio Rojas que el problema de Suecia es que entre la criminalidad común se ha introducido lo que llaman el Islam combatiente. Ellos están en su yihad como toda la vida, pero si es que es así, si lo manda el Corán, ellos hacen lo que manda su religión. Por eso a España le costó la reconquista rehacer un Estado romano y católico. Hay la historia de Netanyahu con Almunia, cuando era en la primera legislatura de Aznar, en Almunia, 96-2000. Viajó a Tel Aviv con un grupo de parlamentarios españoles, entre ellos Federico Trillo, que era el presidente del Congreso de los Diputados, y estaba Netanyahu de primer ministro entonces. Y entonces le planteó a Almunia, hombre, pues el buenismo histórico de la izquierda, ¿no? Almunia Haddad. Efectivamente, la necesidad de llegar a un acuerdo, cómo no pueden alcanzar ustedes un acuerdo de paz, etcétera, etcétera, de convivencia. Y le dijo Netanyahu, miren, mi padre es catedrático de Historia de España. Y dice, y mi padre me dijo que ustedes, los españoles, estuvieron 800 años hasta que los echaron, y que no pararon hasta que los echaron. Bueno, claro, pero cuando alguien desconoce su propia historia... Claro. El padre de Netanyahu es uno de los grandes mentirosos sobre la historia de España. Llegó a decir que los judíos expulsados de España eran entre 1 y 2 millones. Toda la corona de Castilla tenía 4 y toda la corona de Aragón 1. Fueron 100.000. Y se sabe, porque está el censo. No, y ya eran muchos. Es un falsificador y un estafador. Yo estuve en el 92 en Israel, cuando fue el rey, a los 500 años de la expulsión de los judíos. El rey había estado primero aquí en la sinagoga, el mismo día en que se cumplían, hizo un viaje tal. El discurso en la Knesset, en el Parlamento de Netanyahu, era vomitivo. Pero el problema no es que fuera, bueno, los gobiernos cambian. A cambio, yo recuerdo que le hice un programa especial para Antena 3, que Bardají, no sé si es por antisemitismo o qué, pues ha prohibido. Pero entiendo, que ya aparecido en las redes, que es ¿no, Federico? Antisemita. Y van apareciendo por ahí copias que andan por ahí, pero es que es la única historia de los judíos que se ha hecho además en televisión, que se hizo ese día. Ese día, y ahí están Domínguez Ortiz, ahí está Suárez, ahí está Caro Baroja, la única entrevista que da, y está Isaac Nabón, que fue presidente de Israel, hablando desde las murallas de Jerusalén. Bueno, está también Alvear, con tirabuzones, cuando era Jimi Hendrix, que acaba de publicar La sinagoga vacía, Azancot, es decir, es toda la historia de la cultura judeo-española. Y también hay grupos que cantan canciones en el español del 15, el llamado ladino no es un idioma especial, es el castellano del 15, que se lo ha comido el español moderno, llegado con las inmigraciones de Venezuela, de Colombia y sobre todo de Argentina. Bueno, entonces yo recuerdo que entonces estaba ya Solana, había sustituido a Paco Ordóñez en Exteriores, y me dice, ven Federico, te voy a presentar a alguien que tiene mucho futuro en esto de porque se da muy bien con Arafat. Mira, Miguel Ángel Moratinos, Federico Jiménez Los Santos,
y yo veo a un tío con aspecto de agricultor de Arnedo, de Logroño y tal, pues como mi abuelo, mi bisabuelo allí, y era un progre patológico. Hoy sería de Sumar. No tengo duda, porque la degeneración de la izquierda, que recordar que España reconoce sigue como Israel, comisionado de la Alianza de Civilizaciones, sí, el propio Morantino. Por supuesto, que era la Alianza de Civilizaciones. Desde siempre fue un hombre de Palestina. Sí, siempre, yo recuerdo, mucho antes de que era un embajador que había premiado el propietario del Hotel Araguaney de Santiago de Compostela, Santiago, sí, de origen palestino. Que la Alianza de las Civilizaciones fue una creación de Zapatero y de Turquía. Sí, no, sí. Primero la idea primera es de Irán. Luego la asume Turquía y la coge Zapatero. La paga España. La paga España, efectivamente. Pero ahí ya tú veías que el gran problema, y donde iba al final a acabar mal, es que ese gobierno de Felipe González, que reconoce a Israel, que tenía Enrique Mújica como ministro de Justicia, etcétera, que es un gobierno occidental, anticomunista y pro-judío, va a derivar a lo que pasó con Zapatero. Es decir, esto empieza ya porque hay una facción del PSOE que siempre ha sido así. Y me recuerda, eso lo conocerás mejor, como en Andalucía, por ejemplo, el PSP de Tierno, sí, el PSA de Rojas Marcos, cobraban de Gaddafi. Sí, bueno, efectivamente, el PSA que luego estaba financiado por Libia. Por Libia, pero abiertamente. De hecho, a cambio te daban el libro verde. Sí, el libro verde. Yo conocí a uno y enseguida me atizaron 3 o 4 ejemplares del libro verde, que era una tomadura de pelo. Pero, en fin. Es decir, buscar una financiación alternativa a la del Partido Socialista y se entregaron a Libia. Me acuerdo un periodista de Diario 16, entonces cuando lo dirigía, Alfonso Domingo, que estuvo haciendo un viaje allí, de pronto se encontró en Libia Alejandro Rojas Marcos y algunos comisiones más que precisamente estaban gestionando la financiación, claro, y fue esa deriva de entonces el PSA, efectivamente, ahí está. Sí, como Irán está financiando el Primera Hora a Podemos, es decir, ¿de dónde cobraba Iglesias? Es decir, Irán y Venezuela, esas son las conexiones. Irán es la que está la que está moviendo todo esto. No, a mí el embajador ¿Por qué se produce el movimiento de Hamas? Se produce por una razón fundamental, es decir, Israel había tejido una alianza diplomática con algunos países, una estabilidad, y eso es lo que se intenta saltar por los experiencias más desagradables que tuve en esto que es vida social de un director de periódico, que fue ir a comer a la embajada iraní, que me sentó es durísimo. Aquello, todo lo que es que en primer lugar te lo servía todo un señor con una uña negra, y porque allí no hay mujeres nunca, claro, y todo era como una cosa rara, en fin, yo sucia. Sí, o por lo menos tenías esa percepción, a veces era lo mejor, pero toda la comida era para explicarme que ellos no financiaban a Podemos, sino que le habían comprado programas para su canal internacional en lengua española a la productora de Pablo Iglesias. Y yo, casualidad, para esa productora, para ese canal en lengua española de los iraníes, claro, solo los... Que era un proveedor, vamos. Pero eso sí, era un proveedor millonario. Esto es fantástico. O sea, nosotros no pagamos a Podemos. Pagamos a Podemos para que nos haga programas. Es un proveedor como Roures, del que publicamos cómo se está enriqueciendo a través del gobierno. Lo publicamos hoy en Vox Populi, es decir, otra de las mismas historias. Es que todo conduce a lo mismo. Por cierto, Roures, que tanto participa, lo mismo que Rusia y que Irán, en el golpe de Estado en Cataluña, hasta el punto de que él pone la carpa para manipular todos los datos. Ayer vi un informe, hay que decir que solo queda en la Liga Española porque quiere Tebas, pues son delincuentes, lo han echado de todas las ligas europeas. Francia, si pisa Francia va a la cárcel. Y en Miami igual. Bueno, en todas partes. Pero él en realidad lo que preside es un fondo chino que gestiona. El que dice que tiene el 10%, pero como todo lo que dice Robles es mentira, a lo mejor tiene el 1 o el 11%, pero bueno, es igual. El caso es que los chinos van a vender Mediapro, quieren vender porque eso no es negocio. Y solo queda la Liga Española, que por supuesto en el caso de que Tebas fue una persona decente, dado que hoy, por cierto, publica El Debate, sigue publicando Alejandro Entrambas-Aguas, la serie que es absolutamente escandalosa. O sea, no es que no haya fair play, no es que Tebas engañe a todos, es que todos los clubes de fútbol están siendo estafados cuando van con el Barça. La jueza esta, que llevaba el caso. Fíjate, esto lo sigue, yo lo veo luego en el canal de YouTube
de Álvarez de Mon, que lo sigo. Y entonces siempre entrevista o a Miguel Ángel Pérez o a Alejandro Entrambas-Aguas, que son los que están siguiendo más de cerca este caso. Y recuerdo que ya se habla de conflicto de intereses, que se lo dicen a Miguel Ángel Pérez, lo publicamos. Entonces ayer veía a Álvarez de Mon y veo a Entrambas-Aguas diciendo, no, es que la señora jueza, su marido, es el proveedor de cartelería del Barça con un contrato millonario. Pero ¿cómo ese conflicto de intereses es tan evidente? Pero más grave es el conflicto del Barça con el resto de los clubes españoles, que ha estado 18 años pagando al colegio de árbitros para que durante 2 años no le pitaron ni un penalti. Y siguen jugando con el Barça, porque quiere Tebas. Porque esto es muy fácil. Sube el Español, baja el Barça a segunda y se limpia el Barça, ¿eh? Les están robando entre Robles y Laporta a los socios del Barça, les han robado el club. Bueno, es que lo que está ocurriendo abiertamente. Lo que está ocurriendo en Cataluña es tremendo, porque hoy publicamos precisamente la imputación de la directora del CNI. Bueno, a instancias sin prueba de ningún tipo, porque todos sabemos que el informe del espionaje es un montaje auténtico. Total. Y están imputándolo todo para construir una causa que ayude al tema de la amnistía en Cataluña y al proceso de Cataluña. Eso se está haciendo ejemplar. Y se presta un juez. Una funcionaria ejemplar. Es decir, esta mujer llevaba toda su carrera profesional en el CNI, conocía y bueno, este es el mismo juez, hay que decirlo, porque claro, los jueces también tienen camiseta y lo demostraba esta jueza, ¿no? Claro. Y este juez, el que imputa es el mismo que imputó a Pablo Casado también por un tema del idioma que después quedó todo sobreseído. Bueno, pero por de pronto te imputan. Pero de momento, claro. Te imputan. ¿Y qué hace Margarita Robles? Porque el CNI depende de... No, y además está la yo conocí a Paz Esteban en la entrega de los premios Dignidad y Justicia, donde estaban premiados una pareja israelí que había quedado, uno de ellos amputado y el otro también muy mal herido en un ataque a un kibutz. O sea, vamos a ver, estamos en el lado del bien. O sea, con Sánchez, desde ayer, España está con Cuba, con Irán, con Nicaragua, con Venezuela y con la Rusia de Putin. Esos son nuestros aliados. Ya no estamos siendo presidentes de la Unión Europea este semestre. Ya no estamos en Europa. Estamos en el eje del mal. Bueno, y da la impresión de que esto no tiene importancia. Pero ¿cómo no va a tener importancia? No tiene una enorme importancia, pero tú dices que ¿dónde está Margarita Robles? Ya lo hizo. Ella hizo una ardorosa defensa de la directora del CNI en el Congreso de los Diputados y a las 24 horas entregó su cabeza para salvar la suya. Sí. Eso es lo que hizo. Eso es realmente lo que hizo. Es verdad. ¿Qué os pensáis que saldría el resultado del análisis de la microbiota de Zapatero? Pues yo creo que saldrían bichos. Bueno, bichos ya son, porque son bacterias. No, bicho es Zapatero, bicho de bicho. O sea... Bueno, esa microbiota tiene que dar mucha información y desde luego nada... Debe tener algo alunado, porque ¿os acordáis que no deja sombra? Sí. Cuando va por la playa no deja sombra. Aquella foto por la playa de Doñana fue muy llamativa, no había sombra. Seguro que tiene el dedo así. Pues pero rastro está dejando, Federico, rastro está dejando. Desde luego, bueno, yo os propongo un análisis de la microbiota, que son las bacterias que tenemos en el intestino. Esto nos da mucha información para saber exactamente qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Esteban tendrá más ácidos desde ayer, sí. Pues sí, pero bueno, no podemos aventurarnos. No. Hay que hacer el análisis. Además es un análisis concienzudo que tarda un tiempo, un mes aproximadamente. Te dan un tocho de 60 páginas de todas las cosas a las que has desarrollado intolerancia. Que Esto es como una autopsia en vida, ¿no? Sí. Es una cosa realmente sorprendente. Sí. Bueno, vamos a dar el teléfono de las clínicas que es para pedir cita, Federico. 91 445 0004, 91 445 0004. Y el Colacel... Pues lo vamos a mandar a Paz Esteban. Claro que sí. Porque vamos a ver, para una señora digna de todo respeto, que está en un sitio digno de poco respeto, como el CNI, porque hay que ver el CNI. Pero bueno, que es una mujer que además tú la ves, hablas con ella y te fías. Dice, bueno, ¿le dejaría en mi casa que cuidara a mi hijo, a mi nieto? Sí. Esa es la prueba. Sí. Bueno, pues esta un juez de estos de todo a 100, un juez a lo Boye y esta gente, pues no, catalufo, que no son catalanes, son catalufos, pues va y la empluma la jefa del CNI. Yo he recordado cuando estaba Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros, o sea, cuando Vox era Vox y no el partido de Kiko Méndez Abascal. Y entonces, que dice Macarena que el CNI ha espiado a los separatistas
Y ya. Sí, eso forma parte de... Eso es lo dejó. Pero hombre, ¿qué va a hacer el de los espías? Que Zapatero... Es una obligación constitucional. Tiene la obligación de ver los enemigos de España por dónde andan. Zapatero, que es uno de los grandes responsables de todo el desastre de Cataluña con aquello del Estatut y aprobaremos lo que venga aprobado de Cataluña, decía ayer que el problema estaba en que el Constitucional, la sentencia del Constitucional, que por cierto se demoró más de 3 años, había hecho el famoso cepillado de guerra, que no fue tal cepillado, que era básicamente la cuestión de la justicia. Que le dijo, ustedes no pueden controlar la autonomía, una justicia catalana, y porque si no, ya veríamos, sería ahora mismo independiente Cataluña. Y por eso algunos jueces que saben que eso se va a producir ahora, ya se están orientando. Eso es lo que pasa. Pero es que lo de ayer fue llamativo, porque es mintiendo sobre sus propias palabras. Es que se lo recordó el textual de lo que había dicho en la rueda de prensa que dio en aquellos días junto a Tony Blair. Y Dieter, Alsina le recordó el textual, pero Dieter puso la grabación. Claro. Le dijo, pues usted se estaba satisfecho de esa sentencia que iba a formar un hito, la paz, no sé qué, no sé cuánto. Y ayer miente descaradamente. Pero bueno, él es la liebre que lanzan en un proceso de adelantado. Él es el auténtico relator del proceso que se está produciendo y se está materializando, ¿no? Ahora, yo insisto en algo que la gente no acaba de entender. El golpe, que esto es un golpe de Estado, que estamos viviendo, está ante nuestros ojos, no lo está dando Sánchez, lo está dando Pumpido. Sí, pero Federico, ahí yo tengo mis discrepancias. Lo materializa Pumpido, pero el que lo lanza, el que nombra Pumpido, el que hace los cambios, es desde la Moncloa. Pero lo grave, no te equivoques, pero lo grave en ese sentido. No es que haya un autogolpe, sea del Gobierno de España, de la Generalidad, que es parte del Estado. Sí. Lo grave es que el Constitucional esté para legalizar el golpe de Estado. Pues si hay un golpe de Estado, triunfa o fracasa. Pero tú tienes la ley de tu lado. Cuando la ley no está de tu lado, sino del lado del delincuente, además, con antelación, con anticipación, ahí sí que estás perdido. Es que el mecanismo es el mismo del proceso catalán. Es un golpe que se da desde la Generalitat y aquí se da desde la Moncloa, con la colaboración del propio conde Pumpido, porque el que nombra a conde Pumpido, el que materializa la nueva mayoría es Pedro Sánchez, y evidentemente conde Pumpido va por delante en la sentencia que hizo el otro día con relación al veto de los nombramientos por parte de un Consejo General de Poder Judicial. Pero fíjate que hay una señora... anula, se carga la Constitución, anula una de las cámaras y dice, no, los vocales nos puede nombrar el Congreso de los Diputados, que es donde el Partido Socialista tiene mayoría, mayoría Frankenstein con respecto al Senado. Pero es que además están preparando el guiso de los ERE, que es una cosa terrible, por el cual el Tribunal Constitucional, si avanza el informe de los letrados, que puede hacer posiblemente suyo Inmaculada Montalbán, porque es una señora que se ha criado a los pechos de Manuel Chávez, que fue el que lo promocionó al Consejo General del Poder Judicial y ha hecho carrera con el Partido Socialista, nos podemos dar la circunstancia de que el Tribunal Constitucional vuelva a juzgar una cosa ya juzgada tanto de la Audiencia de Sevilla como del Tribunal Supremo, como si fuera un segunda vez, porque ya lo hizo con la ETA. Lo hizo con la ETA. Con la ETA, con Zapatero. Además, Zapatero lo anunció. Esto lo arregla el Constitucional. Y no lo arregló. Prevaricó al por mayor el Tribunal Constitucional con un argumento absolutamente peregrino. Pascualone, que fue el único, recuerdo en la portada de ABC del otro día, salían tal, todos decían, qué barbaridad, la amnistía la niega expresamente la Constitución. Dice, bueno, hay interpretaciones, quizá no está muy claro, decía Pascualone, no, lo que está claro es lo tuyo, Pascualone. O sea, en fin. Bueno, pues Colacel para paz, Esteban, y que lo disfrute con salud. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuando nos acordamos de la gente que más queremos, siempre le deseamos salud. Por eso nosotros, que queremos mucho a nuestra audiencia, lo que le deseamos es salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos de mundo natural, hablamos de Colacel Antiox, porque nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina
vitamina C, que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista o, si lo prefieren, tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, recuerden que hay una borrasca que de nuevo ha entrado por tu pueblo. Sí, siempre están por Cedeira. Siempre. O sea, está en Se Cedeira. encañonan por la ría. Viene la borrasca. Bueno, pues que pase. Ha pasado ya, ha pasado los Montes de León y a lo largo del día va a barrer toda la península. Y ojo, porque esta, además de las lluvias dispersas y regulares, trae un viento muy fuerte, hasta 100 kilómetros por hora, o sea que precaución. Esta tarde ya estará en La Mancha, en Albacete, o sea que están... Pero viene otro frente después y sobre todo el jueves es cuando se van a... A ver si ese frente entra por Huelva y llega un poco a Andalucía, que es una sequía bastante pronunciada. Pues aquí le llaman tren de borrascas, porque viene una, otra y les llaman tren de borrascas. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, Madrid, 25 grados, pero con lluvia, con llovizna, para ser precisos. La máxima nacional en Córdoba, 31 grados, y la mínima, pues, pelotón del pasmo, Soria y Teruel, los titulares. Pero bueno, como llueve, pues suben las temperaturas. Ya que estoy harto de decirlo, no hay manera. Es que llueve, claro. Hará frío. No, cuando llueve no hace frío, cuando llueve suben las temperaturas, sobre todo las mínimas. En la costa gallega, históricamente, nunca, un día que nieva es una vez cada 20-25 años, claro. Porque está siempre encapotado, llueve y no hace frío. Como tiene que ser, pues 10 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es. Bueno, vamos a recordar para esos cientos o miles de empresas que tienen problemas para cobrar cosas que ya han hecho, que han pagado el IVA por hacerlas, pero que, por ejemplo, sobre todo es la administración, no les ha pagado. Y por lo tanto, recobrar. Y tienen un problema muy importante porque se encuentran muchas de ellas al borde de la suspensión de pagos. Para solucionarles estos problemas está Recobrarte, que les va a ayudar a conseguir ese dinero de facturas por cobrar, además sin tener que adelantar un solo euro porque asumen los costes judiciales y extrajudiciales. Toda la información la van a encontrar en www.recobrarte.es o llamando al teléfono 990 90 10. ¿Y la bolsa? Bueno, el IBEX 35, Federico, está anotándose un ligero 0,14%. Esto es una apertura plana ligeramente positivo. Coquetea con el nivel de los 9.300 puntos, que no sabemos si va a conseguir mantener, porque lo que nos dicen los analistas es que empieza a cundir el temor entre los analistas de que la espiral de violencia en Oriente Próximo termine afectando y de manera grave a la economía mundial. De hecho, si nos fijamos en el mercado de materias primas, el barril de petróleo Texas está en $85, pero el Brent de referencia en Europa ya está por encima de los 90 euros. Bueno, al lado de lo que fue la crisis del petróleo, cuando el cuello de botella del estrecho de Hormuz, que salía el pobre Suárez, mira que se lo habían explicado, y al final, cuando se lo aprendió, no podía hablar de otra cosa. Estaba el hombre obsesionado. En fin. Porque el próximo viernes hacemos el programa en Valencia. Sí, señor, no este viernes, el siguiente. Sí, el día 27, el día 27 de octubre. 27. Lo vamos a hacer en el Ateneo Mercantil, que es en su salón de actos, que es un lugar maravilloso, absolutamente extraordinario. Esos clásicos de la gran arquitectura civil de Valencia. Sí, la lonja es el caso más evidente. Como siempre, un programón cargado de noticias, probablemente, y de novedades y de historias que luego marcan el resto de la actualidad del siguiente año, porque cada vez que salimos no sé qué pasa. Bueno, la última vez estamos en Galicia, en Sanjenjo, y imagínate todo lo que pasó en Sanjenjo. Así que yo recomendaría a los oyentes valencianos que no se lo pierdan. El terremoto de Sanjenjo. Bueno, menudo terremoto.
Bueno, la mañana de los transistores. Bueno, yo la víspera estaré en el Corte Inglés firmando libros con el retorno de la derecha, que hay que decir que salvo el gobierno de España ha retornado a todo el poder territorial, que se dice pronto, que ese es uno de los problemas estructurales que tiene ahora España. 14 autonomías, casi todos los grandes ayuntamientos son de derechas. Entonces, a ver, bueno, claro, Sánchez esto le da igual. A los oyentes que el Ateneo Mercantil está en la plaza del Ayuntamiento, lo saben. Menuda plaza, en el número 18, señor. Y que la entrada será libre, como siempre, hasta completar el aforo. Y vamos a rodearnos de amigos, entre ellos la Ciudad de la Luz y Kern Pharma, que son nuestros patrocinadores. Por supuesto. Bueno, y entrevistaremos a todo lo que haya que entrevistar y todas esas cosas. Claro que sí. Una pausa, Federico. Una pausa. Bueno, antes de... Os quiero preguntar vuestra opinión sobre la trayectoria verosímil, digo verosímil, no cierta, porque no se puede saber, y además con este gobierno de zumbaos, pues más aún, que va a seguir el trámite de la amnistía. ¿Cómo le van a llamar? Porque yo he visto ya que lo han bautizado de muchas formas y todas ridículas. Alivio penal, decía. ¿Y qué calendario puede haber? Porque aquí hay un problema, y es la investidura. ¿Sabéis algo de fechas y de argumento? No, yo de fechas en concreto no, lo que es bueno, llamativo... hay una fecha ineludible, que es antes del día 27, ¿no? Sí, que no hay elecciones, y yo creo que van a apurar hasta el límite. Puigdemont no va a dejar de desaprovechar esta ocasión de tener todo el protagonismo hasta la hora límite, en que yo creo que efectivamente le dará su apoyo, porque hay un interés compartido, tanto por Pedro Sánchez sin duda, de no ir a nuevas elecciones, y de ellos mejor no lo van a tener, y sobre todo cuando tienen un presidente, un candidato que para ser presidente le está dispuesto no solamente a dar la amnistía, porque esto es muy curioso, ya ni se habla de amnistía, ya estamos en el tema de la consulta, para que no nos olvidemos de la amnistía. Ya, por supuesto. Y luego cuando llegue la consulta nos van a decir que la aceptan fiscal, siempre que no haya unilateralidad, es decir, siempre hay ese deslizamiento. Lo cual es peor, peor, porque si es unilateral es un delito, pero si es bilateral es una traición, claro, porque te cargas la Constitución. Pero todo obedece al célebre pacto, claudicación que se produjo en Pedralbes y las cláusulas secretas que la reveló Quintorra. Y que aquello se paró, que hay que insistir mucho en ello, porque en Colón. En Colón. Eso se paró en Colón y fue un gran éxito. Pero claro, como muchas veces la incompetencia del centro derecha no crea sus propios éxitos y interiorizar el discurso de la izquierda, pues allí figura clarísimamente. Figura la amnistía, figura la consulta, figura el relator, que parece que el propio Rodríguez Zapatero pues se presenta como voluntario para ejercer ese papel, para defender los intereses. Bueno, en calidad de venezolano. Sí. Pero ahí hay una cuestión, yo no sé, Vieito, porque objetivamente, dices, nunca lo van a tener mejor, pero lógicamente, visto lo que le ha pasado a la Esquerra, entre pitos y flautas, Puigdemont puede tardar en entrar en España. Bueno, porque inmediatamente el Supremo, el propio Llarena, los fiscales van a plantear un recurso de inconstitucionalidad. Por supuesto, el golpista Pumpido puede darse prisa, pero por mucha prisa que se dé, ya las elecciones en Cataluña son el año que viene, pues tampoco puede correr tanto. Entonces él quiere llegar ya, porque es que si no, ¿y por qué le está pasando a la Esquerra lo que le ha pasado? Por ir con el PSC y con Sánchez. Y entonces, ¿qué le puede pasar a Puigdemont? Lo mismo, y además sin llegar aquí. No, nuestro buen amigo Juan Carlos Girauta sigue manteniendo que Puigdemont a última hora dirá que no. Bueno, y aquí Pepe García Domínguez y algunos. Es verdad que es una tesis de los de allí. Sí. Yo he llegado a la conclusión de que los catalanes no entienden a Cataluña. Necesitan distancia. No, y además que la lógica no funciona. Ellos dicen, no, es que la lógica no funciona con el pastelero loco. No, es que si la lógica funcionara, por supuesto que le diría que no. ¿Por qué? Porque a él lo que le conviene es estirar y ser el amo en Cataluña, que hay elecciones ya, y ya con el poder en Cataluña, si la Generalidad es suya, tiene una capacidad de influencia, si no la va a tener ella. O sea, él no va a tener esa influencia. Ha perdido 600.000 votos la Esquerra, que se han ido al PSC.
pero se han ido al PSC, Federico, por una cosa tremenda. Es que se ha producido una tormenta perfecta para Pedro Sánchez, que bajo el equívoco de ser el voto útil del independentismo tenemos que sostener a Sánchez para seguir avanzando, lo han votado, y el voto de ciertos constitucionalistas sobre la idea de que no iba a hacer los pasos que está dando. Por supuesto. Esa es la situación. Entonces, ese equívoco, salvo que, bueno, la condición humana reitera los errores, y sobre todo la condición humana catalana. Pero hay dos hitos importantes. El primer hito son las elecciones que se dan en la primavera, entiendo yo, de las elecciones vascas, en el que Sánchez tiene que decir o Bildu o PNV. Asunto en el que se tiene que desmarcar. Otegui, y luego el del las maletero. elecciones, las sí. elecciones catalanas, que pueden ser a final de año si se adelantan, o en la primavera del 25. Sí, pero se y entonces en esa circunstancia, evidentemente a Sánchez le van a tener que hacer comprometerse a la consulta de manera irreversible. Sí, el problema es En Galicia también están valorando la convocatoria. Sí, la harán conjunta, pero entre otras cosas, porque las encuestas, claro, con el ambiente que hay ahora mismo, las encuestas le dan una mayoría amplia al Partido Popular en Galicia. Pues yo mismo aprovecharía. Yo también. Porque una vez que se normalice, ya... Lo que dijo ayer Feijóo de que vamos a un horizonte balcánico es rigurosamente cierto. Porque claro, lo grave ni siquiera es la amnistía, es una traición. Y es una... En fin, es de un canalla y se carga moralmente todo el edificio constitucional. Pero el referéndum abre la balcanización. Si tú, no de manera unilateral, ellos unilateralmente pueden hacer lo que quieran, misas negras en Montserrat, lo que quieran, pero si tú aceptas el referéndum, llámese consultandum, tonterendum o como sea, ahí, eso es, Navarra, País Vasco, Galicia si se deja, etcétera. Abres ya un melón. En Galicia hay muy poco, hay un 12% de voto nacionalista, pero no cabe duda que lo van a plantear. Bueno, y además, ¿qué está pasando en Escocia? Lo perdió. Ya lo están planteando otra vez. ¿Con qué? Con la excusa de lo de la Unión Europea. Fíjate que sobre una manipulación que hablan de leyes de claridad, cuando la ley de claridad de Canadá es justo lo contrario. Es decir, no podemos estar sometidos al chantaje constante, y ahora hablan de ley de claridad. Vamos a ver que un separatista es separatista toda la vida y no puede ser otra cosa. Hay que recordar que hoy el autodenominado Consejo de la República, la cosa esta que se ha inventado Puigdemont, va a votar. La tertulia de la pandilla de... Sí, la pandilla esta de golpistas sí va a votar si siguen adelante con el proceso de negociación, si aceptan la investidura, si siguen adelante con ella o si la... O sea, bueno, decía la pandilla de Aragonés, porque la pandilla de Aragonés ya ayer le santificó el tema de los referéndums. Ahora la pandilla Puigdemont hace este simulacro. Cada vez que uno sube... Esperemos que no termine como el de la CUT. ¿Os acordáis que terminó en empate? Sí. Bueno, mira que es difícil, ¿eh? No lo descartes. Mira que es difícil. No lo descartes. No, eso sería Sánchez. No, el espectáculo de Cataluña es que para un sector de la oligarquía catalana que se siente tan superior y que es el verdadero impulsor de este proceso moderno, es la oligarquía catalana. El presidente de un gran despacho que tiene también posaderas aquí en Madrid seguía diciendo el otro día, claro, es que vosotros lo que queréis es mandar los tanques, ¿eh? Siempre están con esa épica. Tanques, si llegaran los tanques los saludarían, pero vamos, y saldrían con pañuelos a aplaudir. Como hicieron siempre. Pero lo que voy yo es el espectáculo que dan es de una cutrez intelectual, de un pésimo nivel. El espectáculo es español. Es que las élites que tú dices catalanas ya son las élites españolas. No, estoy de acuerdo. Muchas de las cuales han asumido ese discurso para toda la nación, no solamente para Cataluña. España es un gran pueblo con unas élites deplorables. Sí. Y eso es la cosa verdad. Que desde el siglo XVIII es lo que nos viene pasando. Sí. Tuvimos un momento bueno en la Restauración porque tuvimos a Cánovas, que era un genio, y además le salió porque estaba España tan machacada de las guerras carlistas que la gente quería paz. 50 años de paz. Estoy terminando el libro de Roberto Villa, el de 1923, que continúa el de 1917, que para mí fue un libro de esos... Y se anda, todo esto pasaba en España y yo no lo sabía. Mira que he leído libros, ¿eh? Me he leído entera los 30 y tantos tomos de la historia de Menéndez Pidal. Esto no. Pero el 23, que es la continuación, y el Primo de Rivera es la continuación del golpe que ya intenta en el 17, que al final en el 19 y sale en el 23, ¿cuál es el cáncer fundamental? Barcelona. Y dice, bueno, está África, sí, pero la herramienta es, y siempre con dos piezas,
la oligarquía catalana pidiendo prebendas y privilegios, y los terroristas catalanes de la extrema izquierda pidiendo el separatismo, la bomba, etcétera. El Sein y la Rauxa. Pero siempre igual. O sea, llevamos un siglo así. Hay un momento en que se discute el arancel campo, que es del 22, pero en realidad viene de todas las leyes proteccionistas que ya en un momento ya lo retrató Stendhal, como recuerdas. Que en el puerto de Barcelona, nada más llegar, dice, he entendido muy bien lo que pasa aquí. Los catalanes quieren venderle caro a todos los españoles lo que podían comprar más barato en otros países. Así fue. Lo clavó. Y solo llevaba un rato en el puerto. Exactamente. Pero ahí Cánovas ayudó, porque la ley de protección arancelaria que saca Cánovas en el 90, justo antes de morir. Él publica en el 95, me parece, o 96, un artículo, ¿por qué me he hecho proteccionista? Te has hecho proteccionista porque si no, no sale adelante el turno de partidos. Pero ese turno se lo cargan la Asamblea de Parlamentarios, etcétera, y sobre todo Cambó. Cambó es un tío con la mejor imagen y es el tío más siniestro que ha tenido España. Pujol no es más que el hijo de Cambó. Pero Cambó es el tío siempre con la doblez, siempre mintiendo, siempre en Madrid, y luego por la espalda, ñaca. Cuidado que le pedían que se retratara o le dijera que si quería ser el Bismarck español o el Bolívar de Cataluña. Pues siguió siendo hasta el final las dos cosas. La ambigüedad le hizo llevar las dos cosas, soplar y sorber. En la guerra civil organiza, y muy bien, el primer servicio de espionaje y de propaganda de Franco, multimillonario y tal. En el 39 ya estaba montando conspiraciones en Uruguay. Y dice, pero vamos a ver, usted es que no tiene decoro ni vergüenza. No era así. Y es así. No son fieles a nada. Son traidores siempre, y siempre quejándose. Por eso tiene mucha gracia, es que nos agravia, es que no nos quieren. Pero ¿cómo os van a querer, hombre? Por eso tiene mucha gracia ahora lo que se está organizando en torno a que España tiene que pedirle perdón por el fusilamiento de Companys. Cuenta muy bien Pepe García Domínguez, lo contaba el otro día. Dice, bueno, revisemos quiénes favorecen la condena. Y ¿quién hay? Un Trías. Sí, que es el tío abuelo de Xavier Trías y un Tapies. El padre de Tapies. Y hay un Balcells que me da que será del historiador, porque en Cataluña mandan siempre los mismos. Entonces, ¿cómo los españoles van a pedir perdón? ¿Serán los catalanes? Serán los catalanes. Sobre esa circunstancia. Es una página que y luego la historia también de España tiene que analizar en la actualidad. Ahora que estamos revisando todo, es decir, si os dais cuenta, ¿quiénes son los que más obsesionados están en el campo socialista con la memoria histórica o democrática que dicen? ¿Todos hijos de franquistas? Todos hijos de franquistas. Bueno, recordar que el primer atisbo, era tu padre y tu abuelo. El primer atisbo de pedir disculpas por el fusilamiento de Companys lo protagonizó María Teresa Fernández de la Vega. Claro. Sí, señor. Digamos, apellido, bueno, es que yo... del régimen. José María Fernández de la Vega es, junto con Blas Piñar, pero él mucho más vehemente que Blas Piñar, el único procurador en Cortes que en el famoso pleno de noviembre del 76 se opone a la ley de reforma. A la reforma que defienden, por un lado, Fernando Suárez, el que había sido ministro de Trabajo, magnífico orador. Bueno, y además el debate entre Blas Piñar y Fernando Suárez probablemente sea el mejor que haya habido en las Cortes españolas del último medio siglo. Que también era un magnífico orador, que era de Hospitalet, que hizo la defensa, diputado por Teruel. Hizo la defensa del sistema mayoritario frente al proporcional, que se impuso el proporcional. Le faltó el haber añadido 50 escaños, porque toda la ley electoral es para que España sea gobernable con la sopa de letras. Le faltó haber añadido los 50 escaños para que gane. Porque, vamos, totalmente. Pero es que ayer el propio Zapatero, en las declaraciones estas que hacía Alsina, para, rescatar algo que él se había opuesto clarísimamente y Pedro Sánchez se ha opuesto, que es el tema de la amnistía, entre otras cosas porque impugna toda la democracia española. Es decir, en beneficio a los golpistas y a aquellos que lo persiguieron. Pero dijo, es que como a Companys cuando lo amnistió a Azaña, pero no olvida la
las páginas finales de Azaña en la velada de Benicarló. Cómo se arrepiente de precisamente todas esas concesiones han hecho que vuelvan a repetirlo. Es que el independentismo catalán da un golpe en el 31, otro en el 34 y otro en el 36. Tres golpes seguidos. Es decir, volveremos a hacerlo no es una cosa nueva, es consustancial a todo el independentismo. Hay una frase que es de Negrín, que es verdad que lo escribe Azaña, no sabes lo que es suyo, o de Negrín, pero que están todo el mundo los sospecha dos. Que es de Azaña. Sí, probablemente, porque Negrín, piafante y tal, bueno, un atleta sexual, gran tragaldabas, etcétera, y además un sicario de Stalin y tal. Pero es verosímil, porque lo que él pensaba, lo pensaba mucha gente. Dice Negrín, le dice Azaña, mira, con Franco ya nos entenderíamos, nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Ahora, con esta gente se refiere a Aguirre y a Companys. Esto es imposible, siempre quejándose, traidores a todo, y encima siempre pidiendo dinero y más dinero, siempre igual. Esto es en el año 38. Pues ahora, en nombre de Azaña, vuelven a reincidir en el mismo rol. ¿Qué sería un País Vasco independiente? Si es tres provincias de ancianos. Bueno, mira, si no hay gente lo joven único ahí, que te digo es que en estos momentos... hay mucho sudamericano y mucho africano, que puede ser el futuro del País Vasco, pero si el problema... ¿dónde están los grandes...? Yo te digo que esto cada vez es más evidente, que hay mucha gente en España que sería capaz de abandonar a los españoles en Cataluña y al País Vasco con tal de perder de vista esta hipoteca, que es imposible, porque al final si se hunde todo, o no, porque vamos a ver, pero Federico, mira, los Balcanes empezaron y nadie sabía cómo iban a acabar. Eso sin duda, pero Federico, no nos olvidemos, la naturaleza es que no queremos ver la naturaleza del nacionalismo que ahora es independentismo. Por supuesto, luego es Valencia. El nacionalismo tiene un carácter expansionista, buscando aquello que llamaba Hitler el espacio vital. ¿Cuál es su espacio vital? Pues el independentismo catalán buscará ampliarse a Valencia, a Baleares, o incluso intentar un trozo de Aragón, e incluso meter la cabeza en Francia, aunque eso les iba a costar más. El vasco, ¿qué iba a hacer? Exactamente la política que ya está haciendo de modo casi natural con la colaboración del Partido Socialista, que es instalarse en Navarra y absorber Navarra. Y así seguiría, y el norte de Burgos. Es decir, todos aquellos que dicen, bueno, nos quitamos este dolor de cabeza. No te quitas un dolor de cabeza. Pero entonces sí que habría entonces habría una guerra. Y eso, claro, es que entonces sí habría una guerra. La ventaja es que nosotros tenemos un ejército. Sí, por eso. Y no solo eso, que a mí es una de las... Me parece que nunca se enfrenta al nacionalismo y al independentismo de forma clara, que es lo que los canadienses dijeron, que es que, vamos a ver, si este país hubiese utilizado como Tony Blair, pongo el ejemplo, o como Margaret Thatcher, al ejército en el Ulster, estaríamos hablando de otra historia. El señor Tony Blair, el demócrata Tony Blair, desplegó en el Ulster 35.000 soldados. 35.000 soldados. Mira, con 3.500 no queda en Barcelona ni seguidores del Barça. Déjame a ver por dónde van los oyentes hoy. Entrevistabas esta mañana a Mauricio Rojas para hablar de la situación de la creciente inseguridad en Suecia. Me llama poderosamente la atención. Hemos recibido muchísimos mensajes de oyentes que nos siguen a diario desde Alemania, por ejemplo José desde Stuttgart o María, que es de un pueblo de la costa báltica. Les vamos a escuchar enseguida, pero todo hace pensar que estamos ante un mal que aqueja ya toda Europa. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues venga, vamos a ver. Vamos a escuchar a José y a María sobre la situación en Alemania. Ella además aprecia un enorme paralelismo entre lo que está ocurriendo en Alemania y lo que está ocurriendo aquí en España, pero también hemos recibido muchos comentarios de oyentes que quieren opinar sobre lo que está pasando con los medios de comunicación, que son los mismos que publican imágenes del cadáver de Álvaro Prieto, de ese joven cordobés, los que ocultan la matanza de Hamás en Israel. O la justifican. Todo tiene un porqué, les escuchamos. La apertura de fronteras. Esto aquí está suponiendo un auténtico desastre. Hay la presencia de muchísimos turcos que no acaban de integrarse del todo en lo que es la sociedad alemana o la mentalidad alemana y crean sus propias familias, guetos, llámalo como quieras. Y luego ahora llegan de otros países del este y demás, que ocurre exactamente lo mismo. Solamente aquí estamos concentrados en las emisiones de CO2, que estén
todas controladas, que nos pongan un impuesto para pagarlas, y el avance musulmán es increíble, ya no solo en las grandes ciudades como Hamburgo y Berlín, sino donde yo vivo es un pueblo muy pequeñito y cada vez te ves más velos islámicos, tolerancia total a sus costumbres, que son las que van a acabar acabando con las nuestras. Recuerdo, siendo muy niña, cuando había los atentados terroristas por parte de ETA y demás, las imágenes que echaban por televisión, los coches ardiendo, la gente tirada en el suelo o la gente con la cara ensangrentada y demás, y esas imágenes se veía, porque veíamos el horror que estaban haciendo los terroristas, pero ahora no nos dicen nada, con lo cual, ojos que no ven, corazón que no siente. Pues se debe a la férrea censura que hay en todos los medios de comunicación, que yo no vi ni con Franco, que yo ya tengo una edad. Aquí se ve lo que a ellos le dan la gana y no se ve lo que a ellos le dan la gana, y punto, y esto es lo que hay. Televisión Española y Radio Nacional de España, con sus comisarios políticos, se ha convertido en la Pirenaica II, recordando que fue creada por Stalin bajo la dirección de Carrillo para desinformar a la España. Pues está muy claro. ¿De quién es la Fiscalía? Pues eso. ¿De quién son las televisiones? Pues eso. ¿De qué son los periodistas? Pues eso. Pues miren ustedes, los medios ocultan la realidad de los ataques terroristas a Israel por lo mismo que ocultan la identidad de los asesinos y violadores aquí en España. Está claro que el gobierno está a favor del delito. Esto lo comentaba antes Santi, uno de los gente que escribe en su blog. No falla, siempre están con los asesinos, jamás con las víctimas. Pero es que esto lo siembra Zapatero. Sí, sí. Cuando recibe a Irene Villa y su madre. También me mataron a tu abuelo. Te lo mataron los otros tres porque les había traicionado a los otros tres. No, Federico, es que eso hace falta ser un canalla redomado, sin la menor sensibilidad humana. Es la foto del viernes de Dolores, que exacto, la complicidad en la sonrisa de Pedro Sánchez con la hiena que tiene enfrente, que era una persona que señalaba objetivos y luego los justificaba. La misma sangre que de esos asesinatos untaba su pluma y lo justificaba. Ahí estuvo bien. Eso está ahí. Y acordar la diferencia cuando aquella foto con cara un poco de circunstancias, que estaba Adriana Lastra y Simancas, a esta de abierta sonrisa del presidente del gobierno. De halago esto. Es el mismo presidente del gobierno que quiere que fuera del propio sistema a Vox y por supuesto también al Partido Popular. Sí, bueno, ahí estuvo muy bien Feijóo en el debate de su investidura fallida, cuando le contestó a la portavoz de Bildu, le dijo, no quiero sus votos, ya se los dejo al señor Sánchez, yo no los quiero. Bueno, la verdad es que se nos ha olvidado, porque todo se nos olvida, pero el debate de investidura de Feijóo marca un antes y un después en el discurso de la derecha, porque ahí hay un cambio del Partido Popular. El Partido Popular, con los González Porn y compañía, siempre mendigando el voto del PNV para hacer la misma rajollada de siempre. No se enteran de lo que pasó en la moción de censura. No se enteran porque no se quieren enterar, porque es muy pesado, verano azul, jijiji, jajaja. Y la primera vez que hay un discurso de decir no, nos vamos a la oposición, porque esto se carga en el régimen, y nosotros los primeros, o sea, esto que no es contra Vox, es contra el PP. Es en ese discurso cuando ataca a todos los partidos, no al PSOE. Sí, ahí el reto es a todos. A los comunistas, como hizo Cayetana en su día, que no lo hacía nadie. A la y a la pobre de Sumar, Lois, no sé cómo, Marta Lois, que aquello fue, pero sobre todo al PNV. Esto es clave, porque eso significa que el PP por primera vez asume, al menos en ese discurso, yo no creo que en Génova se hayan enterado, ni se enteren nunca, ese edificio habría que volarlo, es nefasto, que se acabó lo de gobernar con los enemigos de España. Si tenemos mayoría, gobernamos, y si no, no gobernamos. Ahí el reto, Federico, es hacer de ese discurso un proyecto. Un partido. Un proyecto y un partido. Ese es el reto, porque el discurso, efectivamente, yo creo que supone un cambio radical después de un final de campaña que fue bastante nefasto, que creyeron que ya ganando el primer debate tenían suficiente, y luego con digamos, con las encuestas que les turbó, en fin, todo ese tipo de cosas. Y luego, lógicamente, el chasco se lleva
llevaron, que los dejó un poco fuera de el primero que reacciona ahí es ese discurso. Pero fue muy importante, aunque con otro objetivo, la manifestación, que yo creo que le impulsó al propio Feijóo, y sobre todo el discurso, porque marca un rumbo que lógicamente tiene que luego traducir en un programa, un proyecto, y lógicamente una estructura de partido ajustado a ello. Porque él llegó, como en las circunstancias que todos sabemos, que llegó a Génova, hizo un equipo pues recompuesto de muchas piezas, y ahora tiene que hacer un proyecto muy coherente, en que deslinde las responsabilidades de unos y otros, que muchas veces están muy mezcladas entre el portavoz, la secretaria general, el coordinador, el portavoz, el no sé qué, no sé cuánto, y eso traslada una sensación que no es acorde con el discurso que efectivamente hizo. Bueno, vamos a hacer una pausa a ver si han hecho alguna fechoría, y luego, porque lo de la crónica rosa es que tenemos una cantidad de material. Bodas. Ahora resulta que las bodas son en otoño. Bueno, siempre ha habido bodas. No, pero ahora ya es masivo. Ahora, antes era más en verano y en el norte de España siempre fueron en verano. En otoño nadie se ha podido casarse. Sí que es verdad que primavera, verano. Sí, es una pero época ahora de bodas, el otoño, el invierno. Y va más. Hay bodas en diciembre, me han dicho. Claro, en Navidad. Son preciosas. Bodas en Navidad. Mi amigo el de Aldea Santillana me ha dicho que tiene las novias de invierno son espectaculares. A mí me gustan más que las de verano. Duran más. Y los vestidos. Las novias de invierno siempre. Es una cosa más pensada, menos. Dice que cuando llueve en tu boda dura más el matrimonio. Sí, en general. Yo creo que el matrimonio está hecho para las dificultades, ¿no? Entonces, cuanto más que nieva, que llueve y tal, pues ya sabes a lo que vas. Sí. Tú vas la primavera, jajaja, jejiji. Sí, un amigo mío decía que para comprar una finca había que ir a ver en invierno, porque a partir de ahí todo mejoraba. Pues entonces supongo que en el matrimonio pasa algo parecido. Teruel es rigurosamente así. Vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Vanessa, a ver, ¿alguna fechoría de última hora? Bueno, la última hora pasa por Bruselas en estos momentos. El terrorista que ayer abría fuego en el centro de la ciudad ha fallecido finalmente, según ha confirmado la prensa local, después de haber sido abatido por la policía. Y aquí en España, Feijóo en un acto acaba de decir que estamos blanqueando a los terroristas. Belarra, que es como el aceite, ha estado en directo en Cataluña Radio para afirmar que sí que habla en nombre del Gobierno, y es más, que el comunicado no es suficiente y que hay que cambiar aún más la narrativa hacia algo así. No cabe la equidistancia. Creo que en este momento hay que decir claramente que el Estado de Israel es un Estado ocupante. Este es un conflicto que no empezó la semana pasada, que lleva décadas funcionando y en el que los principales ataques, los principales muertos están en el lado palestino, ¿no? Acaban de matar a 1.300 israelíes. Todas las guerras han empezado contra Israel. Israel es un Estado que crea la ONU, pero que hace más de 1000 años existía el reino de los judíos. Pero ¿cómo que ocupante? O sea, esa mezcla de maldad, porque esta es más mala que un dolor. Le gustan los criminales. De todas formas, se comentaba, Vanessa, que Feijóo está diciendo que se está blanqueando a los terroristas, y tiene toda la razón. Yo tengo aquí puesto en esta pantalla el seguimiento de Televisión Española, Telecinco, Antena, bueno, las diferentes televisiones. En la hora más o menos que llevamos aquí sentados, hora y cuarto, todos los testimonios que están entrando en la televisión pública son desde Gaza, desde Ramallah, por supuesto, familiares de mujeres que están en Gaza, que están trasladándose al sur de Gaza. Bueno, tenemos los primeros testimonios de las víctimas secuestradas, que lo están publicando medios extranjeros, alguno nacional, pero desgraciadamente esta chica, que es la primera secuestrada que hemos podido escuchar, aterrorizada, herida, porque está herida en un brazo. Esto que tendría que estar en bucle en las televisiones y en los medios españoles. Se está practicando un negacionismo sobre el por ejemplo, lo que comentábamos. Atentado. Decía ayer, y le escuchaba el testimonio de la vicealcaldesa de Jerusalén, ¿no? Decía dos cosas bastante evidentes. Y bueno, es que en Gaza está en manos de Hamas desde el año 2007. 2005. 2005. Que Ariel Sharon obliga a irse a los colonos. Y luego hay otra cosa terrible, efectivamente. Dice, hablan de genocidio y se ha doblado la población de Gaza. Sí.
Es una forma de genocidio por continuidad. Es un poco raro, ¿no? Un poco raro este tipo. Pero esta tía dice, no les importa. Y decía también que siguen negando, dice, ahí están las imágenes del Holocausto y lo siguen negando. Y luego las imágenes de los del anatómico forense, donde hay 1000 víctimas, 1000 asesinados que están siendo... Esto a mí me recordaba a Leifema en el 11M, es que son bolsas y bolsas y bolsas. Los médicos están tratando de hacer las autopsias con los restos mortales que les están llevando. Vamos prácticamente desde el atentado fue el día 7, prácticamente una semana más, todos los días en ciertos periódicos, una foto de Gaza, de las dificultades de Gaza, etcétera, etcétera, y los asesinados, absolutamente un manto de silencio sobre ellos, justificando. Porque son judíos. Mira cómo a Estados Unidos nadie le negó el derecho a vengarse de las Torres Gemelas. A los judíos sí. Los judíos tienen que ser exterminados. Es que tú rascas y te sale el antisemitismo. Esta mañana lo comentaba y lo vuelvo a comentar para que ese sujeto no vaya por ahí encima presumiendo de dar lecciones de catolicismo, el de Prada. Es que Israel se ha incorporando, invadiendo territorios somameluco analfabeto. Israel ha devuelto todos los territorios que ha conquistado, empezando por la península del Sinaí. Sonecio. O sea, es que miente como un bellaco. Publicó habían pasado 2 horas de la masacre de Israel. Ya estaba con la cagadita en el ABC para que se viera que hay católicos que están por matar a los judíos. Pero es que es así. Todo lo que dice es mentira. O sea, no hay territorios ocupados. Contra Israel se han hecho 5 guerras, todos los países. Y este tío dice, ¿cómo tratan a los palestinos? No, ¿cómo tratan a los palestinos? Jamás. Pero si Israel no está. Pero, Federico, es que paralelamente se está produciendo el exterminio de los católicos, de los cristianos. Por supuesto. Por ejemplo, en Belén no he visto yo que esta cosa diga nada. En Belén están echando los palestinos a los cristianos, y a pesar de no ello, los judíos. Y el otro día nos lo contaban oyentes, pero se ha vuelto a repetir en las homilías, en las iglesias. Se hace un recordatorio, se hace una mención a las víctimas civiles, y cada uno que entienda por víctimas civiles de las guerras. Los que estaban en Israel no eran civiles, como son judíos. Y el otro día, por ejemplo, están bien muertos. Uno de los lanzamientos que fue de Hamas, creo, fue a territorio israelí, cayó cerca de una mezquita en Israel. ¿Os imagináis que hubiera una sinagoga en Gaza o en cualquier de esos territorios? Bueno, no, pero hay imágenes de todos modos que van circulando y que te las pasan verdaderamente terroríficas. A mí me pasaron una donde decapitan a un colono y otras como en una fosa común van matando uno a uno a los, pero vamos a los a ver, judíos. Que esto es un problema de Televisión Española, de Antena 3 y de Telecinco. O sea, hace falta ser gentuza, y lo es. Y lo son los que están con ese, no, son cosas de periodistas. No, no son cosas de periodistas. Esto es una cosa de Borja Prado, de Planeta y de Televisión Espantosa, es decir, de Pedro Sánchez. Están emitiendo continuamente justificaciones de ese asesinato. Si tú sacas a una señora que no tiene agua, pues que no maten israelíes si tendrán agua corriente. Bueno, comentábamos con Vieito a la entrada un rifirrafe que se produjo en una de las televisiones en la que la corresponsal estaba comentando lo que producía allí, y 2 señores sentados muy elegantes, muy pintureros ellos, pues negando la realidad de que la corresponsal estaba contando allí. Fue en Antena 3, creo. No, fue en la Sexta, y es la corresponsal del grupo que lleva el comisariado de Ferreras, que lleva años en la zona. Exactamente, una periodista de primera. Ya se hartó, dice, aunque seamos de la misma cadena, trabajemos por el mismo grupo. Estuve dudando en decirlo, pero lo voy a decir. Dice, todo lo que estáis diciendo son mentiras. Porque se la nota asqueada con lo que está escuchando. Bueno, pero esto es que no importa. ¿Quién tiene la culpa de que la Sexta sea una cadena golpista y antisistema? Planeta. Bardají. ¿Quién tiene la culpa? Bardají y Creueras, que son los que mandan allí. Esta es la realidad. ¿Quién tiene la culpa de que Telecinco haga esta cosa? Borja Prado, que es el presidente. Quiero decir que tienen nombres y apellidos. Los profesionales. ¿Qué profesionales? Los profesionales hacen lo que tú les mandes. Es una vergüenza. El antisemitismo que rezuma.
toda la información audiovisual en España es repugnante, te tienes que refugiar en YouTube. Pero es ya el único canal libre que esa queda. Periodista que está contando los hechos, que está diciendo lo que está pasando, etcétera, etcétera, se pasa por encima de esos hechos y dos señores, o un señor y una señora, que no sé que estaban allí, absolutamente negando la evidencia. Es que ya... Que lo está dando aquello ella, de... además. Bueno, ¿y cómo la cortan? Porque la cortan... Seis negando. Las opiniones son sagradas, los hechos son... Cortan la conexión de manera abrupta. Bueno, ya te llamaremos en otra ocasión. Sí, que estar despedida. Sí, no, ya lo dijo ella, ¿eh? Dijo ella, quizás sea el fin de mi colaboración con este grupo, pero tengo que decirlo. Bueno, pero que sepa luego Bardají, con sus superbonus y creueras, cuando dan los premios Planeta y se los dan a Sonsoles, o sea, premia a sí mismo, etcétera, que lo que están haciendo es antisemitismo abyecto, que están justificando violaciones, torturas, masacres, secuestros, que lo están haciendo ellos. Porque hoy se levanta Bardají en un ataque de moral, dice, bueno, se ha acabado esto, ¿eh? Lo de la sexta se ha terminado. Se terminó. Ha sido estupendo Ferreras, pero vamos a hacer una cadena informativa. Esto no puede ser una cadena golpista, antisemita, etcétera. Y se acaba en 24 horas. Sálvame no se podía tocar, hasta que lo tocaron y fuera. ¿Y qué pasa? Pero esto es un problema personal de los ejecutivos. Lo que pasa en esta casa, la culpa es mía. Para bien y para mal. Esto de no somos responsables. ¿Cómo que no sois responsables? Claro que sois responsables. Sois responsables de que estén mintiendo con respecto a la masacre, estén justificando la violación y el secuestro, que violan a las niñas con pistolas. Y no lo dais. Y no queréis darlo. Y estáis que si no hay agua, que si no hay gasolina. En La Vanguardia, que es la vanguardia siempre de lo más abyecto. Noticia. Israel prorroga la salida y tal. Titular. Israel no se hace cargo de la seguridad de la población civil. O sea, la población civil es lo que han matado estos tíos. No. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Pues el conde de Godó y su hijo, que son los que mandan allí. ¿Por qué hace esos titulares abyectos La Vanguardia? Porque quiere el conde de Godó. Las responsabilidades son siempre personales. Sí. La responsabilidad nunca se delega. Nunca. Tú delegas la autoridad, pero no. No estamos en un país, en lugar de que homenajear a todas las víctimas, tus víctimas como Sánchez, pues lo que hace es que aquellos asesinos puedan hacer el enaltecimiento de esas propias víctimas con la permisión de ese mismo gobierno. Pero si el único aliado fijo de este gobierno son los pistoleros de la ETA. A eso hemos llegado. Bueno, hay más cosas. Hoy el Parlamento Balear va a abrir la puerta a que las familias puedan elegir la lengua en la que estudian sus hijos en primera enseñanza de cara al curso que viene. Va a ser a partir hay que decir que lo está cumpliendo Marga Proens. Yo no estaba seguro. Sí. Y siguiendo ese pleno va a estar, como no, nuestro compañero Gabriel Torrens. Buenos días. Buenos días. La sesión plenaria de hoy será larga y hay máxima expectación en torno a la votación de una proposición no de ley que presenta Vox, sin haberla consensuado con el PP, al que apoya en Baleares. El texto, que en principio no es vinculante, sí es toda una declaración de intenciones que plantea la exigencia de que ya el próximo curso se garantice la libre elección de lengua en todas las etapas de educación infantil y primaria. El Partido Popular aboga por una introducción más paulatina y presenta unas enmiendas en este sentido que todavía a estas horas estudia Vox. Presentadas esta misma mañana, Vox ha amenazado con que si no logra sacar adelante su PNL, no aprobará el techo de gasto de la comunidad, que se someterá a votación esta misma tarde y que es determinante para que el gobierno de Marga Proens pueda aprobar los próximos presupuestos. El PP pretende que Vox se conforme de momento con garantizar la libre elección de lengua en educación infantil y primer ciclo de primaria, es decir, hasta los 9 años, el curso que viene, y que el Parlamento Autonómico inste al Ejecutivo Autonómico a que extienda esta libertad de elección de lengua a todas las etapas educativas en el curso 2025-2026. Esto es fundamental porque a partir de ahora es legal y todos los centros que no suministren ese servicio público tienen que ser cerrados. O sea, todo centro que se rebele contra la ley tiene que ser cerrado. Toda la clerigalla separatista catalufa, que es la que manda en Baleares, ya verás cómo matiza su opinión cuando vea que se acaba el alpiste. O sea, el sitio más rico de España,
donde no tienen médicos oncólogos porque se han ido, porque les obligan tiene que ser con catalán. O sea, tú estás enfermo de cáncer, todos hablan español, pero el médico se ha ido a Alicante porque resulta que lo tiene que hacer. Y te examina de tu nivel de catalán. Exactamente. Además, han hecho una cosa fantástica. Con efectos retroactivos, lo hacen ahora en Cataluña. En Cataluña, sí. Dice, pero entonces, ¿de qué me ha servido aprender? Como diría Javier Cercas, sí. De nada, para arrastrarte como un gusano. Por cierto, no sé lo que opinará después de aquel magnífico artículo que dijo que él no se podía creer que Pedro Sánchez sacara adelante la amnistía. Que eso... Sabes, el otro día en lo de Vargas Llosa hizo un discurso verdaderamente lamentable, como casi todo lo que escribe y dice, pero hubo un momento, reconozco que ahí falté un poco las reglas de urbanidad, cuando va y dice, porque los libros también los escribe el lector, porque Don Quijote en realidad no se llamaba Don Quijote, se llamaba Alonso Quijano. Y me salió el de Teruel, digo, ¡no jodas! No oyó nada porque este va a la suya. Iba vestido que no sabía si darle una corbata o señalarle, bueno, de mendigo. Una cosa penosa. Pero es que este tío también dijo que después de años arrastrándose, resulta que no lo querían los catalanes, pues te quieren de criado, de cipayo, que es lo que eres. En fin, un horror. Bueno, vamos a ver, Isabel González. Muy buenos días, Federico. Siguen las bodas. Siguen las bodas, siguen los comentarios de las bodas. Tenemos novedades de Bertín. Sí, tenemos novedades de Bertín y luego tenemos dos invitados que nos van a traer en exclusiva la portada de la revista Fearless, Federico, que sale en las próximas horas al mercado y que tiene como protagonista a Andrés Rocarrey, acompañado de Victoria Federica, que es una de sus mejores amigas. Es verdad que lo importante, lo mollar, es la entrevista a Rocarrey con titulares como "me gusta mantener los pies en el suelo", que es algo que en un torero además conviene bastante. Sí, el toro te lo suele levantar. Sí, como te lo levante. Eso es, hay que tener ese Él se lo ha levantado varias cuidado veces, de que sea así y de cómo empieza su relación de amistad, porque si algo queda claro en esta entrevista es que ahí, si hubo algo, por lo menos no lo van a reconocer, y que fue por la timidez de ambos, y de eso podemos dar fe aquí porque le hemos tenido ahí sentado y es un gran tímido este torero peruano. Llegó cuando estaba tomando la alternativa, que vino con Amorós, pero hay que decir que entonces se hacía otro toreo, ¿eh? Ese no es aquel que... Bueno, pues ha ahora, evolucionado. eso sí, llena las plazas, gana más dinero que nadie y tal. Pero sigue siendo el torero de moda. Sí, pero también lo es José Tomás, y José Tomás dejó de ser torero cuando se convirtió en samurái. Es decir, yo no voy a la plaza a ver cómo lo coge el toro a un torero. Yo voy a ver cómo un torero domina a un toro. Si no, no voy. Totalmente de acuerdo. Claro. Ya lo decía Belmonte. Eso es. Hay de todo. Hay gente que va a lo contrario. Bueno, hay gente que no sabe a lo que va. En fin, o que sabe que va a eso. De hecho, también, que es casi peor. Eso por un lado. Y luego tenemos que hablar de las primeras fotos que se publican de Paloma Cuevas y de Luis Miguel en la boda de Michelle Salas. Ayer las publicaban en exclusiva en el programa de Sonsoles y las vamos a comentar al dedillo porque es verdad que no hay demasiado que ver, pero hay mucho que ver, todo a la vez, ¿no? Tenemos que hablar de Chabelita, de quién se ha embolsado el dinero de la exclusiva de su boda, que aclaran, han sido los novios. Es decir, hay que hacer aclaraciones en este tipo de cosas. O sea, que el ¿De verdad estamos de en la eso? Operación Deluxe, nada. Yo para abogados o algo. Bueno, si se lo han llevado, habrá sido de otra manera. Y de Bertín Osborne podemos comentar una novedad que sabemos aquí en este programa, y es que reaparece en breve. Ahora diremos pero más tarde dónde que la crónica y rosada. cómo, etcétera. Es la mañana. Es radio.